Hola queridos, aquí Juanse León del The Rose Method. Ahora les vengo a contar y explicar y dilucidar, ¿cierto? Desmitificar una palabra que se usa mucho en la tradición hindú antigua. Se utiliza en muchas filosofías antiguas de la India, como les decía, pero también ha llegado a Occidente de una manera medio confusa, ¿cierto? Entonces vamos a dilucidar un poco qué es Kundalini, una energía que todo ser humano tiene y que vamos a dilucidar para que puedas conocer un poco más de filosofía antigua y también ver cómo esto puedes aplicarlo en tu vida, ¿cierto? Puedes entenderlo desde cierta perspectiva y ver cómo tu vida mejora. Eso es lo importante, ¿cierto? Entonces, sin más, vamos. Kundalini. Entonces, muy importante que primero, la palabra Kundalini tiene acento en la I, tiene una extensión de la I y también acento en la I. Entonces, es Kundalini. Se extiende un poquito la I y por eso tiene ese acento ahí arriba. Entonces, no es Kundalini, ¿cierto? Muchas escuelas hablan de Kundalini, pero es Kundalini. ¿Por qué? Porque todas las palabras que terminan en I larga como esta son palabras que en sánscrito son femeninas, ¿ya? Una forma de identificar si la palabra es femenina o masculina. Porque como el español, ¿cierto? El francés y otros idiomas, el sánscrito es un idioma que tiene género, ¿cierto? Las palabras tienen géneros, pueden ser femenina o masculina. El caso de Kundalini es una palabra femenina. Y es muy interesante porque cuando hablamos de femenino y masculino, hablamos de polaridades de bioenergía. Y Kundalini es una energía, primero, física, ¿ya? Entonces, por eso les quiero desmitificar esta energía, ¿cierto? Cuando hablamos de líneas filosóficas que son muy místicas, hablan de que Kundalini es la diosa, ¿cierto? La creadora de todo, y hay toda una cosa así que es casi poética de esta energía como si fuese algo muy loco o muy religioso, ¿ya? Desde el linaje filosófico que yo pertenezco, nosotros entendemos esas cosas como simples actos poéticos, ¿cierto? Como si fuese eso nomás, arte, ¿ya? La religión está muy asociada al arte en muchos aspectos, ¿cierto? Hay música, hay pintura, ¿cierto? Hay arquitectura, ¿cierto? Entonces, cuando lo interpretamos de esa forma, desmitificamos toda esa parte religiosa que muchas veces es confusa y requiere la fe de la persona, ¿cierto? Y bueno, eso no es algo que le podemos pedir a las personas, es algo que nace de cada uno, no nos vamos a meter en eso. Cada uno tiene su religión, sus creencias, sus cosas y está bien y así tiene que ser, ¿ya? No hay que imponer las creencias de uno a nadie. Entonces, esto lo vamos a ver desde la otra perspectiva, una perspectiva 100% filosófica, desmitificada y técnica, ¿ya? Entonces, sabemos que Kundalini es una energía física, ¿ya? Física. Entonces es una energía que todo ser humano tiene, ¿ya? Y que es física, o sea, se puede medir con instrumentos, ¿ya? Vamos a explicar exactamente qué tipo de energía es, ¿cierto? Porque sabemos que nuestro cuerpo, por ejemplo, tiene energía calórica, ¿cierto? Porque tiene cierta temperatura, eso es energía térmica, ¿ya? Nuestro cuerpo también tiene energía eléctrica, ¿cierto? Los impulsos eléctricos de nuestro cerebro, por ejemplo, es un tipo de energía, ¿cierto? También nosotros tenemos energía electromagnética o electrostática, ¿cierto? Que tantas veces cuando era niño con un globo se lo raspó en la cabeza y el globo se quedaba pegado en el techo, ¿cierto? Los que tienen pelo, obviamente, no en mi caso. Entonces, hay una energía física, ¿ya? Voy a explicar más en detalle a qué energía me refiero, ¿ya? Pero quiero hablar de las características primero. Entonces, es una energía física de naturaleza neurológica. Entonces aquí ya empezamos a dilucidar un poco de dónde viene, ¿cierto? De naturaleza neurológica, ¿ya? Y de manifestación sexual. De manifestación sexual, o sea, se manifiesta a través de la sexualidad. Esa es la parte física, o sea, la parte que se puede ver, ¿cierto? Cuando las personas tienen sexualidad o tienen sexo, ¿cierto? Ahí es cuando se está manifestando esa energía que tiene que ver no solo con las hormonas que se liberan, sino con el deseo emocional de estar con el otro, ¿cierto? Y todo ese sinnúmero de cosas bien complejas que están ocurriendo. Entonces, Kundalini es una energía física, ¿ya? ¿Quién utilizó un término semejante
que obviamente no engloba todo el concepto de Kundalini, pero tiene alguna referencia, fue Freud, y utilizó el concepto de líbido. La líbido es una manifestación de Kundalini. ¿Por qué? Porque la libido es una energía física, ¿cierto? Es un impulso a querer tener sexualidad, ¿ya? Y ese impulso no parte en los órganos sexuales, sino que parte en el cerebro, ¿cierto? En la neurobiología. Entonces, esa energía que nos lleva a tener sexo y que parte dentro de nuestras neuronas, ¿cierto? En el cerebro, ¿cierto? Y es físico, porque nosotros podemos poner electrodos en el cerebro y medir, ¿cierto? Cuando existe un estímulo sexual, ¿cierto? Se estimulan las neuronas, ¿cierto? Y se manifiesta a través de el deseo sexual, ¿cierto? Y todo lo que ocurre en los órganos sexuales. Entonces, Kundalini es una energía física de naturaleza neurológica, de manifestación sexual, y que el concepto de líbido es el que más se acerca al concepto de Kundalini. Ahora, existe una serie de textos poéticos que hablan de que Kundalini es una serpiente enroscada 3 veces y media en la base de la columna, y una serie de cosas que nos sirven para entender una cosmovisión antigua, ¿ya? Y simbólica, que obviamente tiene que ver con el momento histórico, ¿cierto? Porque en ese momento no había ciencia como la tenemos ahora. Entonces ahora tenemos instrumentos y tenemos formas de medir ciertas cosas, y que cada vez están saliendo más informaciones que refuerzan ciertos conceptos muy antiguos como este, por ejemplo, y que en esa época no habían. ¿Significa que nosotros somos mejores que los antiguos? Absolutamente no. Esas son cosmovisiones distintas. Nosotros tenemos una cosmovisión que está muy permeada por la cultura judeocristiana, que está muy permeada también por la ciencia, ¿cierto? Que la ciencia y la cultura judeocristiana también van de la mano, ¿cierto? Porque la ciencia surge dentro del contexto de la cultura judeocristiana. Entonces todo eso es una forma, una visión de mundo. Estos conceptos son muy antiguos, ¿ya? Muy antiguos. Entonces, de antes de Cristo son estos conceptos. Entonces, en ese momento había una cosmovisión distinta, ¿ya? Entonces, cuando uno hablaba de sexualidad, ¿cierto? De energía, de neurofisiología, ellos le decían Kundalini, punto. No hay que darse tantas vueltas con el tema. Entonces, ¿por qué nos sirve esto? Porque es importante saber que desde la sexualidad, que surge a través de la neurobiología y que es física, obviamente, ¿cierto? Nosotros podemos, y saber también que es una energía, podemos entonces tomar esa energía y canalizarla, ¿cierto? Y utilizarla para construir la vida que nosotros queremos, ¿cierto? Nosotros podemos, a través de técnicas específicas, ¿cierto? Que enseñamos en las clases regulares en nuestra escuela, podemos traer esta energía, ¿cierto? Manejarla como si fuesen, como tomar las riendas de un caballo andaluz precioso, ¿cierto? Y poder dirigir esa energía hacia construir y transmutarla desde una energía libídica, ¿cierto? De la libido, una energía sexual, y transformarla a una energía mental. O sea, si es una energía que parte en la neurológica, ¿cierto? Si es una energía neurológica que baja del cerebro a través del sistema nervioso hacia los órganos sexuales, nosotros podemos hacer técnicas, ¿cierto? Y aplicar también conceptos que pueden hacer el movimiento inverso, ¿cierto? Traer esa energía desde la sexualidad, ¿cierto? Hacia las partes más elevadas, ¿cierto? Hacia la mente, y hacia, en el fondo, transformar la energía sexual en energía mental. Y con la energía mental bien desarrollada, nosotros lo que podemos hacer es enfocarnos en más creatividad, en más trabajo, en más productividad, en más deporte, en más compartir con los amigos, en el fondo poder canalizar eso para construir más de lo que nosotros queremos y no disipar la sexualidad, como hablábamos en 2 videos anteriores donde hablamos de la no disipación de la sexualidad. Entonces, conoce este concepto, es una forma de entender esa parte de nosotros, un tipo de energía, ¿cierto? Así como tenemos energía calórica, energía eléctrica, ¿cierto? Energía electrostática, etc. Tenemos también energía sexual, ¿ya? La libido, orgonio, también se utiliza ese concepto en otras corrientes, ¿cierto? Pero en Oriente se utiliza el concepto de Kundalini. Y bueno,
con esa información, ¿cierto? Podemos hacer un curso entero sobre este concepto, incluso enseñar técnicas de cómo transformar esa energía en energía mental, ¿cierto? Para ayudarnos en nuestras vidas, ¿cierto? Podemos hacer, o sea, hay mucha información referente a este concepto, ¿cierto? Se han escrito libros enteros, pero lo vamos a dejar hasta aquí, ¿cierto? Si te gustaría saber más sobre estos conceptos que son más filosóficos de Oriente, que es un video un poco distinto a los que hemos hecho antes, dejamos tus comentarios, ¿cierto? Y vamos a continuar haciendo más videos sobre esto. En cualquier caso, les mando un abrazo, un beso, espero que hayan disfrutado esta información y nos vemos en el próximo video.